Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Abel García y te doy la más cordial bienvenida a esta conferencia sobre los aspectos claves de la póliza dinámica. ¿Ok? Esta conferencia está siendo entregada completamente en vivo, pero también estamos haciendo la grabación con la finalidad de que si tú no pudiste asistir a esta conferencia, pues tengas también acceso a este material dentro del ciclo de conferencias de Aspelcoy 7.0. Ok, entonces de nueva cuenta, te doy la más cordial bienvenida a esta charla que el día de hoy es un poco técnico este aspecto de las pólizas dinámicas, pero me quiero asegurar que te lleves estos aspectos claves de la póliza dinámica para poderlo implementar en las contabilidades o en los registros que tú estés llevando y optimices ese proceso de captura a partir de uno o varios XML, ¿ok? Entonces, para los que están en vivo, por favor, confirmen en el chat de texto si están listos para que demos inicio con la conferencia el día de hoy. Si tú estás viendo la grabación y aún no tienes en qué tomar tus anotaciones, te recomiendo que le pongas pausa al video, descargues las presentaciones, porque recuerda que cuando entrego la grabación, en la parte superior de la grabación te entrego las diapositivas, las imprimas, y en la parte inferior izquierda vas a tener acceso a mi agenda para reservar tu llamada y obtengas el beneficio de tu beca por este ciclo de conferencias de Aspelcoy 7.0, que muchos de los participantes ya han aprovechado y ya han tomado acción para profundizar más en el tema y convertirse en expertos utilizando Aspelcoy 7.0. Ok, entonces gracias a todos que me están confirmando el chat de texto. Gracias a todos. Entonces ya estamos listos para que tomen anotaciones. Y recuerden, para los que están en la conferencia en vivo, que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, guarden sus preguntas, perdón, para el final, para que tengamos una dinámica mucho mejor y una interactividad que va a ser la que también le dé enriquecimiento a esta conferencia del día de hoy. Ok, entonces por favor vamos a dar inicio con esta conferencia y durante los siguientes minutos te voy a hablar sobre los aspectos claves de la póliza dinámica aplicada a la contabilidad electrónica. Ok, primero tenemos que definir qué es una póliza dinámica. Una dinámica facilita la captura porque se genera a partir de un CFDI. La póliza correspondiente, es decir, va a tener la afectación de forma automática en los saldos de las cuentas. Ok, entonces hay diversos tipos de póliza dentro del sistema Aspelcoy, como la póliza inteligente, la póliza modelo. En este momento estamos viendo la póliza dinámica y otras distintas pólizas que tú podrías generar dentro de tu sistema Aspelcoy 7.0. Pero para efectos de la contabilidad electrónica, esta póliza, la póliza dinámica, definitivamente facilita la captura. Eh, en otras ocasiones me han hablado algunos contadores, vamos a decirlo que quejándose, pero no tanto por el uso del sistema, sino por cómo la autoridad, en lugar de facilitarnos nuestro trabajo, lo ha complicado todavía más, porque en una misma póliza, en una misma captura, tienes que registrar la forma de pago, tienes que anexar el comprobante, tienes que sacar la UID, el RFC de emisor, el RFC receptor, tienes que todavía asignar las partidas de cada póliza, entonces son muchas cosas que tienen que ver con una póliza. Y sin embargo, la póliza dinámica, como bien lo dice en su definición, facilita la captura de estos comprobantes porque es a partir de un XML, a partir de un CFDI, es de que tú puedes generar una póliza y durante los siguientes minutos vas a aprender estos aspectos claves para poder personalizar tus pólizas dinámicas y que de esta manera a ti te puedan ayudar y agilizar estos procesos de afectación. Aquí, bueno, dicen de forma automática, yo diría de forma semiautomática porque hay que hacer algunos procesos manuales, pero nada que ver comparado con que lo hicieras desde cero, que tuvieras que ir manejando cada uno de estos conceptos en una póliza, en una captura de póliza normal. Entonces, si tú usas la póliza dinámica de una manera optimizada, vas a tener muy buenos resultados. Entonces, esta es la definición, así es como en Aspelcoy se puede también trabajar con este aspecto de la póliza dinámica y vamos a ver cómo podemos lograr todo esto. Ok, lo primero que debes de hacer, por favor toma nota, es personalizar la plantilla de la póliza dinámica. Y esto lo vamos a hacer cuando vamos a las opciones de menú principal. Aquí estoy dando clic con mi puntero en la opción. Confírmame en el chat de texto si la estás viendo correctamente para los que están en vivo. Ok,
Excelente, gracias por confirmar si la están viendo correctamente. Gracias, Claudia. Entonces, cuando venimos a las opciones de menú principal y damos clic en reportes, la segunda opción a la que debemos de ir es al administrador de hojas de cálculo. Gracias, Angélica. Gracias, María, por confirmar que están viendo todo correctamente. Entonces, este es el primer paso. Debemos de personalizar nuestras plantillas de pólizas dinámica, que son unas hojas de cálculo que te voy a mostrar a continuación, porque el sistema ya trae unos modelos. Aquí lo que tú necesitas saber es cómo personalizar estos modelos. Por ejemplo, en el mismo sistema, dependiendo del tipo de captura que tú vayas a utilizar, observa que tenemos el administrador de las hojas de cálculo, en el cual vemos opciones de hojas de cálculo financieras, fiscales, póliza dinámica, otras, y aquí si le das clic en todas, pues te va a aparecer todo el listado. Lo recomendable es que le des clic a esta opción de póliza dinámica, en la cual vas a poder encontrar estas hojas de cálculo, como es la póliza de cobro a clientes detallada, pago a proveedores detallada, provisión de compras inventario detallada, provisión de gastos detallada, provisión de gastos por honorarios, provisión de gastos por honorarios detallado, venta a crédito, perdón, la primera de varias facturas, la segunda era en una sola, cobro a clientes detallada, pago a proveedores detallada, provisión de compras de inventario detallada, provisión de gastos detallada, provisión de gastos por honorarios detallado, provisión de nómina administración, provisión de nómina por trabajador y provisión de nómina ventas. Ok, entonces observa cómo tenemos distintos tipos de pólizas que nosotros ya podemos tomar como modelo para poder generar las nuestras y poderlas personalizar de acuerdo al giro de negocio de cada contribuyente. Ok, entonces yo te voy a mostrar un ejemplo editando el pago a proveedores con esta hoja de cálculo que se llama pago a proveedores.xls. Cuando das doble clic en la plantilla que tú quieres modificar para personalizarla de acuerdo a tu giro de negocio, y eso te va a llevar a abrir esa hoja de cálculo. Por supuesto, debes de tener instalado Excel en tu computadora para poder leer esta hoja de cálculo. ¿Ok? Observa cómo aquí es una hoja de cálculo en la cual están el tipo de póliza. Observa cómo en este formato, tú podrías aquí, por ejemplo, si la quieres cambiar a tipo diario, tendrías que poner DR, o si la quisieras de tipo ingreso, tendrías que escribir IG. Entonces, los conceptos de pólizas, aquí está el encabezado de que es una póliza dinámica CFDI y el concepto es pago a proveedores. ¿Ok? Te digo, todo esto ya viene en esta póliza que viene como plantilla. Y acá entonces nosotros también tenemos en mayúsculas escrito pago a proveedores. Esto es el nombre, para que tú puedas identificarlo, es el nombre de la plantilla, pero aquí está la descripción de la captura de esta póliza, que en este caso sería pago a proveedores. Ok, entonces después vamos a encontrarnos con una etiqueta, la cual en este caso es por la abreviatura, si se entiende, es la cuenta del emisor, es CTA-emisor. Estas etiquetas son las que tú puedes personalizar para poder hacer los ajustes necesarios en tu póliza dinámica. Esto solamente lo vas a hacer una vez, dependiendo de la plantilla que tú quieras modificar, diseñar y personalizar para el giro de negocio del contribuyente. Entonces te digo, aquí lo vamos a tomar como referencia. Si nosotros tuviéramos aquí el uso de esta póliza dinámica, tendríamos que revisar primero cuáles son los conceptos que se van a manejar. Observa acá que es el IVA trasladado. En tu catálogo de cuentas debes de revisar que este número de cuenta corresponda precisamente al IVA trasladado. ¿Ok? Porque aquí en este caso no corresponde con el catálogo de cuentas que yo tenía en mi sistema. Entonces tú debes de modificar este número de cuenta. En lugar de que sea la 1200-001, probablemente para ti sea la 1220-002, dependiendo, te digo, también de tu catálogo de cuentas, como lo tengas diseñado actualmente. Entonces, dependiendo de las partidas que van a entrar en juego en tu póliza, también son los números de cuenta que tú deberías de registrar. Observa que tenemos estas columnas, la columna del número de cuenta, si manejas la contabilidad por departamento, la columna del concepto de movimientos, que esto lo va a tomar de este concepto, ¿ok? El debe, el haber,
y si manejas centro de costos o proyectos, también lo podrías manejar en una póliza dinámica. Entonces, ya que tenemos aquí estos conceptos y estos números de cuenta que son los correctos, debemos de revisar que también esté obteniendo la información necesaria de las etiquetas correspondientes. Por ejemplo, aquí tenemos el total que se le va a pagar, el IVA que corresponde a ese total. Aquí también otra vez colocamos el IVA de ese total y además tenemos aquí el número, perdón, la cuenta desde la cual también va a salir este pago. ¿Ok? Entonces, esto lo vas a encontrar en la primer pestaña de la plantilla que tú hayas elegido. En este caso recuerda que yo elegí la de pago a proveedores y acá está el nombre de esa pestaña, de esa póliza. Ahora, vamos a entrar a la sección de etiquetas y esto lo voy a ver de manera detallada contigo para que entiendas cómo es que todas estas etiquetas significan algo y cómo estas etiquetas tú podrías utilizarlas incluso aquí para poder personalizar tu póliza dinámica. Entonces, vamos a entrar a detalle. Aquí sí es muy importante esto que voy a leer junto contigo, porque es en donde te vas a dar cuenta cómo se hacen estos cambios. Aquí te estoy señalando en la siguiente diapositiva cómo es que yo personalicé de acuerdo al catálogo de cuentas que tenía en ese momento dentro de mi sistema. Ok, observa cómo cambié los números. Cambié a la 1200-001-001 porque esta es mi cuenta de detalle. Cambié a la 1200-002-001 porque también es la cuenta de detalle con la que se registra el IVA. Y la 1120 que es la cuenta bancaria del primer banco que tenía en ese catálogo, que es la 1120-001-001. Ok, voy a regresar para que veas cómo estaba originalmente en cuanto a los números y te vas a dar cuenta cómo hice ese cambio, ¿ok? Entonces te decía, en la plantilla vienen unos números de cuenta sugeridos, que obviamente lo más probable es que no correspondan con tu catálogo de cuentas porque cada quien elige ya sea uno de los catálogos de cuenta predeterminado o bien elige crear su propio catálogo de cuentas. Y entonces es muy importante también esta etiqueta que se llama fin de partidas, porque aquí le estás indicando al sistema que hasta ahí terminarían tus registros. Ok, entonces ya que tienes esto, estas modificaciones hechas, debes de entender por qué y de dónde vas a obtener estas etiquetas y cuál es su función y cuál es el atributo que corresponde en el XML, ¿ok? Entonces es la forma en la cual va a leer esta póliza dinámica, es la manera en la que va a leer este dato de cada una de estas etiquetas, su descripción y el atributo. Vamos a comenzar entonces con la lista de etiquetas que pueden ser utilizadas en la definición de las plantillas de pólizas dinámicas. Algo muy importante que tengo que decirte es de que si no escribes correctamente una etiqueta, obviamente no la va a poder identificar. Entonces te recomiendo que respetes las mayúsculas y las minúsculas de cada una de estas etiquetas o bien del atributo correspondiente. ¿Ok? Entonces vamos a ver. El primer aspecto que tenemos aquí es el de la serie. Y el de la serie es la serie de control interno, ¿ok? El folio de control interno también lo podemos tener. La fecha de expedición del documento. El RFC emisor es el RFC emisor del comprobante. El siguiente aspecto, que es el nombre guión bajo emisor, es el nombre, la denominación o razón social del emisor del comprobante. El RFC receptor, este aspecto es fundamental, sobre todo cuando no has realizado correctamente la configuración de tu sistema. Si recuerdas, en la conferencia pasada te hablé de la importancia de los parámetros de configuración, que esté correctamente escrito tu RFC, porque si lo tienes con guiones o separado, no lo va a poder identificar como tal y te va a indicar que ese RFC es de otra persona, de otro contribuyente. Entonces, esto es fundamental, les decía también para los despachos contables lo tengan como un detector de errores en caso de que por alguna situación de una mala organización de los comprobantes estén tratando de contabilizar el comprobante de un contribuyente en la contabilidad de otro contribuyente. Entonces, esa es una herramienta muy importante, el RFC receptor, y esto obviamente también lo va a obtener del CFDI. Que se esté tomando como referencia. También tenemos el nombre, denominación o razón social del receptor del comprobante, la tasa de IVA traslado, la tasa del IEPS trasladado también. Y esas son, te digo, las primeras etiquetas, el primer bloque que son para conceptos de cabecera
y partidas. Vamos a ver el segundo bloque que corresponde para montos en el debe y en el haber. Estos son los que tú podrías utilizar en las columnas del debe y el haber, como son el subtotal, que es la suma de los comprobantes antes de descuentos e impuestos, el descuento, que es el total de descuentos, el importe antes de impuestos, es la diferencia de los atributos entre el subtotal menos el descuento, el IVA trasladado es el importe del IVA trasladado, el IEPS-tras es el importe del IEPS trasladado, el IVA-red es el importe de IVA retenido, el ISR-red es el importe del ISR retenido, el total-impuesto, bueno, IMPTO-tras-log es el importe del atributo total de los impuestos locales trasladados del comprobante de impuestos locales. La siguiente es el total-IMPTO-rec-log, es el importe del atributo total de los impuestos locales retenidos, del total de retenciones, complemento de impuestos locales. Y tenemos el total, que es el total de comprobante, que corresponde a la suma subtotal menos de los descuentos aplicables, más los impuestos trasladados de los impuestos retenidos. Ok, entonces todo esto son las etiquetas que tú podrías utilizar en los montos del debe y haber. Como viste, en un principio yo coloqué ya estas claves, estas etiquetas, y estas, bueno, a mí en lo particular me ha servido para ayudar a muchas empresas a personalizar las plantillas de los XML, y como podrás ver es relativamente sencillo. Simplemente debemos de entender que nosotros debemos de manejar estos conceptos y estas etiquetas para que obtengamos los resultados óptimos. Siempre también es muy recomendable, antes de correr o de grabar una de estas aplicaciones, el probar, porque de pronto se nos puede pasar que nos hayamos equivocado de cuenta, o que le coloquemos una cuenta que no es de detalle, sino que es acumulativa. Entonces nosotros debemos de comprender que estas pruebas son importantes realizarlas para obtener el resultado óptimo y agilizar precisamente este proceso de captura, y con unos 5 clics por lo menos tú ya puedas contabilizar tus XML. Ok, tenemos también las etiquetas con otra funcionalidad, como es concepto poll, que se utiliza solo en la definición del concepto de partidas, replica el concepto definido en la cabecera de la póliza, CTA-receptor, que se utiliza en el campo número de cuenta para indicar la cuenta contable asociada al RFC del receptor del comprobante, CTA-emisor, se utiliza en el campo número de cuenta para indicar la cuenta contable asociada al RFC del emisor del comprobante. CTA-tercero se utiliza en el campo número de cuenta para indicar la cuenta contable del tercero, es decir, asociada al RFC, que es distinto al definido en parámetros del sistema. Y como vimos, es muy importante la última etiqueta, que es fin-partidas, porque esta etiqueta se utiliza para definir para delimitar, perdón, la definición de las partidas de la póliza. Cualquier dato que se coloque por debajo de la fila en que se encuentra ubicada será ignorado al generar la póliza dinámica. ¿Ok? Entonces, nosotros de entender que el uso de estas etiquetas nos va a agilizar este proceso de captura. Y como te decía, yo personalicé mi póliza. Me voy a regresar para que veas cómo quedó personalizada el antes y el después. Por los que no, por los que acabaron de llegar, vi que acabaron de llegar algunas personas a la sala, pero también nos sirve de repaso para los que ya estábamos y notar las diferencias con el uso de estas etiquetas. Entonces, cuando nosotros tenemos la plantilla desde su origen, les digo, es muy importante que la personalicen, porque si la quieren usar de manera directa, lo más probable es que los números de cuenta no correspondan con los números de cuenta de su catálogo o con el estilo de contabilidad que ustedes están llevando. Entonces, te decía, esta era la plantilla original. ¿Ok? Ahí, como podrás observar, tenía números de cuenta distintos. Eso fue lo que realmente modifiqué para que se pudiera personalizar mi plantilla. Hice el cambio en estas tres cuentas que puedes observar acá. Son las cuentas de IVA y la cuenta de bancos, que es la que personalicé para que funcionara. Y el siguiente paso, después de personalizar la plantilla, ya cuando has entendido el uso de las etiquetas, y de pronto si se te olvida, no te preocupes, recuerda que en tu misma plantilla ahí tienes la descripción de cada una de estas etiquetas y lo puedes consultar en ese instante. No necesitas salir de la plantilla, ahí lo tienes en la siguiente hoja. Entonces ahí tú podrías hacer otras pruebas y usar tu lógica para aplicarla al tipo de negocio que estás llevando en ese instante.
Algo muy importante que también debes de ejecutar en el proceso de las pólizas dinámicas es tener correctamente tus datos de terceros. Ok, entonces esto también lo vimos en la conferencia de ayer, que es un aspecto clave para la contabilidad electrónica, porque recuerda que la póliza debe tener estos datos. Entonces es importante que tú tengas registrado el RFC del contribuyente. Observa, por ejemplo, en este caso, di de alta al grupo gasolinero de Orizaba, S.ADCB, el RFC, y le indico al sistema que es proveedor. Además de indicar el tipo de tercero, el tipo de operación, el método de pago, el banco y el número de la cuenta bancaria, obviamente de mi proveedor. Entonces, ese es el siguiente paso que tú siempre debes de tener en cuenta, porque en caso de que no tengas el RFC cargado en el sistema y relacionado correctamente con la cuenta que corresponde de tu catálogo, la póliza dinámica no va a encontrar esa información. Como te decía, esto tal vez te parezca en un principio algo laborioso, pero lo haces solamente una vez y te va a servir para todos tus ejercicios fiscales, ¿ok? Algunas veces me han preguntado, oye Jorge, ¿por qué es costoso el tener este tipo de asesorías? Pues es costoso por esa situación, porque es algo que te vamos a dar como una solución y que te va a servir durante todo el tiempo que tú quieras. ¿Ok? Entonces, por eso es valioso también, porque es algo que te va a agilizar este proceso de captura. Y tú dime, ¿cuánto vale tu tiempo para poderlo invertir en cosas más productivas para los negocios, para tu cliente, para el contribuyente que estás atendiendo, y no pasar tanto tiempo capturando pólizas con todos los elementos necesarios? Entonces te dejo esa reflexión también sobre la mesa, porque es algo que tú estás aprendiendo aquí y es algo que te va a servir para todos tus ejercicios fiscales si es que tú lo aplicas correctamente. Ok, entonces te decía, ya vimos que lo dimos de alta dentro de nuestros terceros. Aquí observa que en mi catálogo de cuentas, aquí ya estoy en mi catálogo de cuentas, estoy en la cuenta correspondiente a proveedores, que es la 2110-003, y obviamente la di de alta con su descripción, que es el grupo gasolinero de Orizaba. Debe de ser de tipo detalle. Recuerda, todas las pólizas dinámicas que tengo deben de ser con cuentas de detalle. El RFC aquí ya está relacionado correctamente. Simplemente das clic aquí en este símbolo de interrogación para relacionarlo dentro de tu catálogo de cuentas de tercero. En caso de que no lo tuvieras, puedes dar clic a esta hojita en blanco y eso te regresaría a la captura, a esta ventanita. Te arrojaría esta ventana en la cual tú capturarías los datos del tercero, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar con este proceso, con esta relación que es muy importante, porque en este ejemplo que te estoy dando, de acuerdo a la política del negocio, también me conviene, y esto es, digo de acuerdo a la política del negocio porque recuerda que cada negocio es distinto, entonces tú mismo vas a probar en qué momento quieres que el sistema te pida la captura de la forma de pago o te pida la captura del comprobante. Para este ejemplo, así lo hice. Como podrás observar, no le estoy indicando operaciones con terceros, pero eso ya lo estoy haciendo en la cuenta de bancos. Ok, entonces es así como tú tienes que personalizar estos aspectos. Personalizas tu plantilla, personalizas tus datos de cuentas de terceros, personalizas tu catálogo de cuentas y el siguiente paso es agregar la póliza. Simplemente vamos a dar clic aquí en el icono agregar para agregar una póliza nueva. Y después esto nos va a llevar a la ventana de captura de una póliza, en la cual vas a encontrar el generar la póliza dinámica. ¿Ok? Aquí podrás observar el icono que es a partir de un CFDI se genera esta póliza dinámica. Una vez que das clic acá, observa que aquí la captura de la póliza está en blanco, pero cuando tú das clic en el icono de la póliza dinámica, te va a llevar a la siguiente ventana donde te va a pedir la información para poder generar tu póliza dinámica. Recuerda que ya hicimos toda la configuración previa. Entonces, lo que sigue acá es de que te va a pedir la lista de CFDIs. Tú puedes seleccionar un archivo o bien puedes seleccionar dentro del depósito que el mismo sistema ya tiene. Entonces, al dar clic en seleccionar archivo, en caso de que lo tuvieras en un lugar distinto al depósito de documentos, por ejemplo, en este caso, observa que yo tenía estos XML en mi escritorio, simplemente los seleccioné. Aquí te hago el comentario que estoy haciendo al mismo tiempo una póliza dinámica a partir de 2 XML, porque eso es una pregunta frecuente que me hacen de que si la póliza dinámica solamente sirve para ir capturando de un XML en un XML, y aquí te estoy demostrando que no. Tú podrías hacer esto
de la configuración de tu póliza dinámica directamente de tu XML de uno o de varios comprobantes. Entonces, aquí en este ejemplo seleccioné dos que son del grupo gasolinero, como te había mostrado en el ejemplo que te estoy compartiendo en este momento. Y aquí me aparece ya la información para los documentos seleccionados, los dos archivos que he seleccionado con su nombre respectivo. Y acá en la categoría tú le puedes asignar la categoría en la cual quieres almacenarla dentro de tu eh, repositorio de documentos. Y en este ejemplo yo puse aquí que es de tipo egreso. Es así como yo lo quiero tener identificado dentro dentro del repositorio de datos de los XML, que también, esa es otra pregunta que me hacen frecuentemente, que si yo, por ejemplo, en este caso que te mostré, lo tengo en mi escritorio, el sistema automáticamente lo coloca dentro de los comprobantes de AspelCoy, sí. La respuesta es sí, hace como una copia y deja dentro de ese repositorio de datos los XML para que también los puedas relacionar en un futuro con otra póliza. Ok, aprovechando igual te hago el comentario que hasta este momento, cuando estábamos manejando el sistema, si tú querías contabilizar un mismo XML en otra póliza, te marcaba que ese documento ya había sido contabilizado. No es un error, simplemente es una ventana de advertencia, porque tú puedes relacionar los XML con todas las pólizas que tú consideres que sean el soporte para esa operación que estás registrando. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar este tema de las pólizas dinámicas. Es importante que hasta este instante tengas los XML. Y aquí entonces tú ya le indicas qué tipo de póliza es el que vas a utilizar. Recuerda que yo edité y personalicé la de pago a proveedores. Aquí lo hice directamente, no le puse otro nombre. La recomendación que te puedo hacer también es de que, por ejemplo, pongas pago a proveedores y el nombre de tu proveedor si es que si es que es un tipo de póliza dinámica especial donde tengas cierto tipo de contabilidad que quieres llevar. Lo puedes manejar hasta por cada proveedor y después darlo de alta en el administrador de hojas de cálculo. Pero te digo, si tú quieres utilizar las mismas que ya están ahí y no te importa perder la forma original en la hoja de Excel, y guardas los cambios, ¿ok? Entonces, como yo lo hice de esa forma, aquí podemos solamente seleccionar pago a proveedores y el detalle de la póliza puede ser por comprobante o puede ser concentrado, ¿ok? Aquí ya tú defines qué tipo de detalle tenga tu póliza, si la quieres por comprobante o la quieres concentrada. Simplemente damos clic en aceptar. Para este ejemplo, yo estoy eligiendo por comprobante para que este registro de cada uno de los movimientos de pago de cada una de estas facturas. Y aquí puedes observar el resultado. Automáticamente el sistema a mí me ha indicado ya la generación de esta póliza con el tipo que es de egreso, el número, obviamente va a tomar el número consecutivo en el que tú estés, la fecha, tú la puedes modificar, el concepto que es pago a proveedores y observa cómo aquí están todas las partidas. Primero, hace referencia al primer documento y aquí observa que hace referencia al segundo documento con todos sus movimientos. ¿Ok? Entonces, aquí si yo quisiera, por ejemplo, que no fuera en dos pagos registrados en mi banco, simplemente quitaría esta y sumaría esta manualmente. Por eso te decía que hay partes semiautomáticas que tú podrías realizar, pero si tú tienes dentro de tu política si tú tienes dentro de tu política de tu empresa el hacer una transferencia por factura, pues obviamente este tipo de registro es el que te beneficiaría, porque cuando saques un reporte de auxiliares, tendrías el detalle de cada uno de esos movimientos. ¿Ok? Entonces, es lo que nosotros podemos observar acá, es algo que debes de ver como resultado dentro de tu póliza y como te decía, si contamos los clics, fueron los clics para seleccionar el que es una de CFDI. Después le di clic a los comprobantes. Después le di clic al tipo de comprobante y le di clic en aceptar. ¿Ok? Al tipo si es por comprobante o si es de forma global concentrada. ¿No? Entonces observa, hasta ahí llevo 4 clics y ahora solamente me faltaría el quinto clic que es grabar la póliza. ¿Ok? Entonces como podrás observar es una manera muy fácil de poder registrar tus movimientos contables, pero la clave, el aspecto clave es ese proceso que te di. Proceso uno, personalizar tu plantilla. Proceso 2, revisar que
que los que van a entrar en juego en caso de que sea necesario están dentro de tus datos de terceros. El proceso 3, relacionar correctamente los RFCs o las cuentas como deben de estar indicadas para que pueda identificar a partir del RFC emisor o el RFC receptor el tipo de RFC. Y por último, ya entrar a la selección de tu póliza dinámica, agregarla, y es una forma muy sencilla. Como en los proveedores, en este caso en el proveedor del grupo gasolinero, yo le indiqué que me pidiera la forma de pago, por eso me aparece esta ventana, que es en la cual ya están los datos predeterminados. En dado caso, recuerda de que de pronto en ese momento cambiaste la forma de pago, no hay problema, aquí haces la modificación. Por eso, en las cuentas de terceros, yo te recomiendo que dejes grabada la forma más frecuente en la que realizas el pago a tus proveedores. Y también me va a aparecer esta ventana en donde me está indicando el XML, la información que está sacando, la UID, la fecha, el RFC receptor, el RFC emisor, el monto, el folio, la serie. Como puedes observar, esto automáticamente el sistema lo hace porque tú ya le indicaste esos parámetros en el catálogo de cuentas y es algo que tú puedes optimizar. Y mira, hasta las operaciones con terceros, porque como te decía en bancos, ya tenía configurada previamente esta opción de que entrara en juego las operaciones con terceros y aquí estamos observando otra vez el RFC, el tipo de operación, el monto de operación y el impuesto y por supuesto la base de cada uno de esos impuestos, la tasa y el impuesto. Entonces aquí puedes darte cuenta cómo generando tus pólizas desde un XML puedes agilizar tu proceso de captura y simplemente irle dando clic a las opciones que tú consideres necesario. Y además, por ejemplo, tenemos aquí el desglose de ingresos efectivamente cobrados. Entonces también ya tienes configurada previamente esta situación con los pasos que yo te di para que tú puedas utilizar tu póliza dinámica y optimices el resultado de estas. Entonces aquí ya te puedes dar cuenta en la consulta de esta póliza, que es la póliza de egresos número 6, cómo tiene indicada un comprobante fiscal, una forma de pago, unas operaciones con terceros y también participa en ingresos cobrados. ¿Ok? Entonces, es así como tú puedes revisar estos aspectos, es algo que puedes aprovechar y que puedes manejar correctamente dentro de una póliza dinámica. ¿Ok? Entonces, así es como terminamos este aspecto de todos los pasos de las claves dinámicas. Nosotros, como puedes observar, lo podemos personalizar, podemos aprovechar este proceso de la póliza dinámica y configurar correctamente todos estos temas. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar el chat de texto porque quiero que me indiques cuál es el paso número 1 para poder sacarle el mayor provecho a las pólizas dinámicas. ¿Ok? Mientras me responden, voy a tomar aquí un poco de café. Quiero ver y revisar que estén correctamente, que ustedes hayan anotado correctamente estos pasos. Recuerden que va a tener la grabación, para aquellos que escuchaban entrecortado, no se preocupen, van a tener la grabación de esta conferencia en caso de que funcione correctamente. Y eso es lo que puedes hacer. Muy bien. Excelente, Marcela. Excelente, Octavio. Muy bien. Personalizar primero la plantilla. Ese es el primer paso. El paso 2, ¿cuál sería en determinado momento? ¿Qué aspecto debemos de revisar que esté ya previamente cargado en nuestro sistema? A ver, aquí lo estoy esperando. Ya todos respondieron correctamente que el primer paso es personalizar la plantilla. Excelente, José Moreno. Revisar los datos de terceros. ¿Ok? Muy bien, Marcela. También respondiste correctamente. Excelente, Elvia. Ok. Después de esto, ¿en dónde debo de asegurarme que esté correctamente relacionado el RFC del tercero? Y además aprovechar los aspectos de la información que quiero que me pida el sistema al momento de generar mi póliza. ¿A dónde tengo que ir después de los datos de terceros? Exacto, muy bien, José Moreno, al catálogo de cuentas. Exacto, muy bien. Esos tres aspectos son tener el mejor aprovechamiento de tus pólizas dinámicas. ¿Ok? Bueno, entonces con esto terminamos esta clase, esta conferencia, donde viste estos aspectos fundamentales. Ahora, el siguiente paso y muy importante es de que reserves tu llamada
para personalizar tu beca. Ya muchos de ustedes ya la aprovecharon, ya muchos de ustedes están recibiendo además su bono de regalo adicional y bueno, pues han visto que es de gran beneficio el profundizar en el conocimiento de estos temas. Y tú, si aún no has agendado tu llamada conmigo para aprovechar tu beca, te recomiendo que lo hagas en este instante en www.cursosasper.com/agenda. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Así que por aquí ya vi que escribieron una pregunta. Vamos a aprovechar la pregunta de Josefina Patricia. Dice, ¿se podría generar una póliza dinámica solo para aplicar el IVA acreditable y dar de baja el IVA por acreditar y anexar el XML? Sí, sí, Josefina, sí se podría. Recuerda que lo que tienes que revisar principalmente es agarrar una de estas plantillas. No necesariamente tiene que decir tal y el proceso como tú me acabas de mencionar en la pregunta, pero puedes agarrar cualquiera de ellas. Si por ejemplo es de tipo diario, puedes agarrar una de provisión. Si es de tipo ingreso o egreso, puedes agarrar de ingreso una de ventas o puedes agarrar de egreso una como la que vimos hoy de pago a proveedores. Y esa te sirve como referencia para que tú puedas diseñar tu propia póliza dinámica para hacer ese proceso que tú quieres realizar a través de un XML. Recuerda que siempre el enfoque debe de estar que sea un proceso que se pueda generar a partir de un XML, porque las pólizas dinámicas si no tienen un XML no tiene sentido utilizarla, ¿ok? Y es más, ni la vas a poder usar, porque te pide como referencia el XML. Ok, Marcela, esa es una muy buena pregunta y que ha hecho felices a muchos de mis clientes. Dice Marcela López, y para una póliza de reembolso de gastos también se puede. Ok, también se puede hacer para una póliza de reembolsos de gastos. Les digo, cuando yo fui capturista, híjole, esas eran las pólizas que no quería ni ver, pero pues obviamente son las más frecuentes, ¿no? Aquí lo que te recomiendo mucho que trabajes en ese aspecto, Marcela, es el tema relacionado a las etiquetas, por ejemplo, con el RFC emisor, el tipo de cuenta que va a afectar. Ahí hasta podrías profundizar más y entrar en el tema de las contrapartidas. Entonces, te digo, todos los negocios son distintos, el tipo de póliza también es muy variable, pero pues sí podrías hacerlo, sin ningún problema podrías hacerlo y solo debes de asegurarte poner el fin de partidas hasta donde consideres que es necesario. ¿Ok? Pero ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo es como te estaba indicando? Primero, debes de tomar, por ejemplo, yo creo que te puede servir esta misma de pago a proveedores. Entonces ahí tú vas indicando la cuenta del emisor, si le cambias el concepto para el concepto que tú manejes, escríbeme por ejemplo el concepto que tú manejas en tu póliza, en lugar de que diga pago a proveedores, diría reembolso de caja chica o gastos comprobados, no sé cómo lo manejen en cuanto al concepto en tu registro contable, es lo único que tendrías que modificar, tendrías que, te digo, asegurarte de que todos esos comprobantes que te están llegando de caja chica ya estén dados de alta en tus terceros para que los identifiques sin ningún problema y que obviamente también estén registrados dentro de tus proveedores. ¿Ok? Excelente. Ok, bueno, aquí me ponías que, por ejemplo, tu concepto es reembolso de gastos. Ok, Octaviano Fernando. A ver, voy a regresar. Y de todas formas, Marcela, por ahí podrías agregarlo conmigo. En la llamada podríamos verlo más a detalle, platicamos y ver la forma de ayudarte. Jesús Barrios dice, ¿la póliza dinámica tiene la misma función como la de una póliza modelo? Mm, eh, la misma función en cuanto a la agilización de la captura, sí, pero son distintos conceptos, porque una póliza modelo tú la diseñas y no necesitas un XML como tal para poder generar tu póliza. Sin embargo, yo creo que esa es la principal diferencia, Jesús. Una póliza dinámica forzosamente necesitas un XML para que sea a partir de ella que te genere tu concepto. ¿Ok? Por ejemplo, dice aquí Ulises Castillo, yo cargo mi póliza dinámica en ventas, ejemplo 1151-000-000. Bueno, ahí me causa en primera instancia, Ulises, un fallo que puedas tener. A ver, vamos a pasar aquí a charla de texto para verlo más amplio porque están escribiendo los demás y se me va moviendo la pregunta. Eh, vamos a revisar acá, permíteme. Estábamos con Ulises. Dice Ulises, yo cargo mi póliza dinámica en ventas, la 1151-00-000, 4000-00000-2170. Me carga bien el cliente, pero en la 4000 tengo que modificar la subcuenta. ¿Hay una etiqueta que haga eso?
te decía, a mí, bueno, en primera instancia, esos números me indican una cuenta acumulativa, no de detalle. Entonces recuerda que es importante que sean, Ulises, que sean cuentas que estén a detalle. Ahora, dice en la 4000 tengo que modificar la subcuenta. ¿Hay una etiqueta que haga eso? Pues en la misma póliza dinámica le puedes indicar la subcuenta, Ulises. Ese tal vez es el error que te esté faltando modificar en tu póliza dinámica. Por ejemplo, si tu cuenta de detalle es la 4000 guión 001-001, pues esa es la que debería de tener tu póliza dinámica, Ulises. Entonces ahí es importante que revises esa parte porque ya casi la tienes toda hecha. Aunque te digo que por las cuentas que me diste, si son acumulativas, debes de revisar que sean de tipo detalle. ¿Ok? José Moreno dice, ¿cuál es la ventaja sobre la póliza modelo? Ok, José, mira, yo entiendo que la póliza modelo te sirve para, y de hecho es una herramienta que ya venía desde hace mucho tiempo, la póliza modelo te sirve para hacer pólizas entre los sistemas, como por ejemplo el NOI, el SAI, o bien una póliza repetitiva, como hablábamos, tal vez el caso de una nómina en algún momento, ¿no? Que era una póliza repetitiva, la grababas y después la cargabas en tu siguiente periodo o donde tú querías cargarla, ¿no? Esa es una manera de trabajar con ellos. Ahora, la ventaja sobre una póliza modelo, no le llamaría ventaja, sino le llamaría eh, una agilización del proceso, es de que la póliza dinámica te lo hace a partir de los XML. Por ejemplo, si tú cargaras tu nómina a partir de los XML, podrías generar una póliza también, una póliza dinámica, en lugar de una póliza modelo. ¿Cuál sería el beneficio? Es que el beneficio tú lo vas a ver directamente. Yo te, yo te sugiero que hagas una prueba con una póliza dinámica y con una póliza modelo y que para ti veas cuál es la que te da mayor rapidez o cuál es la que te da un mejor resultado. Porque eso sí depende mucho de cada una de las personas cómo utilice el sistema. Por ejemplo, algunos de nosotros estamos muy acostumbrados a ir a las opciones de menú principal, dar clic en tal lado, otros están acostumbrados más a darle clic al icono directamente, otros estamos acostumbrados a las teclas de acceso rápido. Entonces, el sistema te da esas alternativas, te da esas posibilidades. Te digo, tú podrías manejar una póliza modelo, podrías manejar una póliza dinámica. Para el ejemplo de las nóminas que te estoy dando, podrías, hasta en determinado momento podrías utilizar una póliza inteligente que te prorratee toda la nómina. Te digo, aquí depende mucho de cada situación especial y de que tú hagas la prueba directamente para saber cuál se te hace más cómoda, cuál te agiliza mejor el proceso para ti, porque no es una regla que una forma de captura sea mejor que otra. Depende de cada persona, depende de cada contribuyente y de cada tipo de negocio que estemos manejando. ¿Ok? Bueno, entonces Ulises Castillo dice cargo varios XML en una póliza. Ok, entonces tal vez aquí la diferencia, Ulises, es en el tipo de elección que estás haciendo, si lo quieres a detalle o lo quieres concentrado. Entonces, valdría la pena mucho, Ulises, darle un vistazo a tu póliza dinámica para decirte exactamente cómo podrías optimizarla. Ok, si no has agendado tu llamada conmigo, hazlo en www.cursosaspel.com/agenda, Ulises, para que platiquemos y ya hablemos más en específico de tu póliza y ver la manera de ayudarte. Ok. Raquel Ceballos dice, cuando utilizo la opción por comprobante, la pregunta es, perdón, ¿cuándo utilizo la opción por comprobante y la opción concentrado? Ok, como pudiste observar en el ejemplo que di, utilicé la opción por comprobante debido a que en la política de la empresa se está llevando que por cada comprobante se haga una transferencia electrónica. Entonces, eso hace un registro más detallado. Si sacaras auxiliares, podrías, como decimos coloquialmente, ir matando una factura contra otra y entonces es más fácil identificarla. Si yo hubiera elegido la opción concentrado, solamente aparecería la suma de las dos facturas en el proveedor. Entonces no vería a detalle cuál sería cada una de estas facturas por monto. Pero por ejemplo, para este caso que hoy fue el tema del ciclo de conferencias, que todos pagaron un mismo precio, entonces ahí me conviene más a mí manejar este tema de las pólizas concentradas, porque como es un solo pago, no tiene caso para mí el identificar cada uno de los pagos de cada uno de los clientes, porque les digo, fue algo que pagaron todos el mismo precio, no hay una forma de identificarlo como tal, y para mí sería más ágil
el proceso concentrado. Imagínate que en cada partida me aparecieran 200, 200, 200, 200, 200, 200. Pues cuando termino, ¿no? Y más que fueron 100 gentes. Entonces, yo creo que aquí depende mucho, en este caso, para la pregunta que me estás haciendo, Raquel, de cuándo utilizar por comprobante y cuándo utilizar concentrado, que tú mismo, o que tú misma, perdón, analices cuál sería el que te da un mayor beneficio, tanto en revisión como en registro y como en la entrega de la información, ¿ok? Entonces, yo creo que ese es el punto, Raquel, más importante que deberías de evaluar para utilizar una opción u otra. Octaviano Fernando dice, ¿se podría hacer una póliza dinámica para pago de provisión de impuestos? Pago de provisión de impuestos. Mi pregunta en este caso, Octaviano, sería, ahí podríamos anexarle un XML o el XML forzosamente tiene que registrar esa operación. Si tu respuesta es no, entonces también diría que no sería factible hacer una póliza dinámica porque recuerda que la base es a partir de un XML. ¿Ok? En el caso de que sí lo manejes, entonces sí podrías diseñar tu póliza. Y recuerda, yo te sugiero, Octaviano, que tomes como referencia si la vas a hacer de tipo diario, de ingreso o de egreso, para que una de estas sea eh, la que tú elijas para poderla tomar como modelo y diseñar la tuya propia. En este caso sí te recomendaría, Octaviano, que al guardar la plantilla XML nueva, le pusieras por lo menos el nombre de, a ver, ¿cómo la llamaste aquí? Estoy regresando al chat de texto para poder ver cómo fue tu pregunta. Ah, le podrías llamar provisión de impuestos, pago de provisión de impuestos. La guardarías con ese nombre para que conserves las anteriores y no sobreescribas las que ya vienen precargadas en el sistema y de pronto pues te vayas a confundir, ¿no? Entonces sí te sugiero que la nombres como pago de provisión de impuestos. ¿Ok? Siempre y cuando, como te decía, si es a partir de un XML, esa es la clave, compañeros. Si una póliza dinámica, la clave siempre es de que debe de partir de un XML. ¿Ok? José Moreno dice gracias, de nada. Carmen Díaz dice ¿qué tipo de comprobante se debe anexar para una póliza de ventas? Pues tu XML de venta, por ejemplo, si yo que te vendí este curso, en mi póliza de ventas, debo de agregar todos los XML de las personas que ya les facturé. ¿Ok? Entonces es así como tú tienes que agregar tu XML que tú estás emitiendo como comprobante de esa venta. ¿Ok? Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Llegamos con Raquel, que nos dice gracias. De nada, Raquel, gracias a ti por preguntar. Octaviano Fernando dice que se maneja el XML y es lo que estábamos hablando sobre hacer una póliza para el pago de provisión de impuestos. Ok, de nada, Carmen, a ti también gracias. De nada, Octaviano. Y bueno, al parecer no hay ninguna pregunta adicional, entonces con esto vamos a dar por finalizada la presentación del día de hoy del ciclo de conferencias de AspelCoI 7.0, el cual la intención es esa, que tú te lleves más herramientas, que sepas el enfoque total. Observa que te estoy dando aquí los conceptos principales para cada uno de ellos, porque de nada sirve que alguien te haga una póliza, que te haga esa plantilla, si no supiste ni cómo se hizo, ¿no? Entonces, muchas gracias María Delia por tu comentario de que es un excelente curso. La intención siempre es esa. Si no has agendado tu llamada conmigo en www.cursosaspel.com/agenda para aprovechar la beca, solo te quedan dos oportunidades más, porque en cuanto termina el ciclo de conferencias, también se va a terminar la opción para que tú puedas agendar tu llamada y aprovechar tu beca. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante que debemos de revisar, es algo que debemos de aprender, pero sobre todo que tenemos que aplicar en nuestras contabilidades. ¿Ok? Recuerda, es muy importante que analices bien estos conceptos que te estoy dando. Estos aspectos claves son fundamentales para que tú los aproveches y lo apliques. Miren, si tú aplicas correctamente esto, te va a dar a ti a ganar mucho dinero también, porque alguien más que no sabe hacerlo te va a preguntar cómo hacerlo y tú ya vas a tener la alternativa, o como, bueno, en muchos de mis casos que yo me dedico a esto, pues obviamente ya tengo plantillas prediseñadas que simplemente las vuelvo a vender, ¿no? Entonces es algo que nosotros debemos de evaluar, es algo que debemos de aplicar. Y bueno, Elizabeth dice que buen día, llegó tarde a la conferencia. No te preocupes, Elizabeth, si todo sale correctamente. Si todo sale correctamente en la grabación, te voy a hacer llegar la grabación, Elizabeth. En cuanto a la beca, es una beca personalizada donde, bueno, de base,
tú tienes una beca para profundizar y convertirte en experta utilizando el sistema Aspelcoy para mi curso Dominando Aspelcoy 7.0, que son videotutoriales. Esa es la base. Pero además les estoy dando bonos de regalo, como son rentas de sistema, como son asesorías personalizadas, paquetes de timbres, pero solo doy un regalo que te sea de utilidad y te doy a ti la opción de elegirlo. Por eso es importante que hablemos personalmente para que tu beca la aproveches y además tengas ese bono de regalo que te va a servir a ti para superar alguno de tus principales problemas que tengas en este momento utilizando alguno de los sistemas de la línea Aspel. ¿Ok? Bueno, me pregunta Elizabeth que dónde agenda la llamada. Tienes que agendar en el link que está en ese momento en la pantalla, que es www.cursosaspel.com/agenda. ¿Ok? No, de nada, contador Reyes, y qué bueno que hoy todo salió perfecto, ¿no? Bueno, entonces les recuerdo que es muy importante que apliquemos lo que estamos aprendiendo, porque si no la aplicas se te va a olvidar. Si la grabación sale correctamente, yo se las haré llegar. Si tú ya estás viendo la grabación, también ya puedes descargar el material. Les digo, cuando entrego la grabación, entrego las presentaciones, es decir, las diapositivas, y también el link que va a estar abajo de este video cuando así esté publicado, donde puedes agendar tu llamada para aprobar tu beca. Te recuerdo que solamente nos quedan 2 sesiones más y ya esas 2 sesiones serían los últimos días en los que tú vas a poder agendar tu llamada para aprovechar tu beca especial y personalizada. ¿Ok? No, de nada, Mónica, mil gracias a ti y gracias por tu comentario de que es un excelente curso y de gran ayuda. Esa es la intención, el que sea de gran ayuda, y si tú te quieres convertir en experta utilizando AspelCoy 7.0, recuerda que puedes aprovechar tu beca para acceder al curso Dominando AspelCoy 7.0, pero tenemos que hablarlo personalmente para ver si es de utilidad para ti, y tienes que agendar tu llamada en www.cursosaspel.com/agenda. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron en la presentación en vivo. Gracias a ti por estar viendo esta grabación, y es muy importante que comiences a aplicar lo que ya estás aprendiendo. ¿Ok? Te recuerdo mi nombre, yo soy Jorge Abel García de www.cursosaspel.com, y recuerda que si de expertos aprendes, en experto te conviertes. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego. Ya, ya puedes hablar. Que me dejó plantado. Yo creo que ahora sí se... Ay, cabrón.